Hola amigos de Hispanoamérica, acá estamos nuevamente para seguir aclarando las dudas de la obesidad humana, la epidemia del mundo. En este caso volvemos a retomar el tema de los mitos de la obesidad para aclarar las cosas que parece que son verdades sentadas y muchas de ellas no son tan así. En este momento vamos a centrarnos en un elemento que en los últimos tiempos tomó mucha repercusión, que es el hecho de cambiar la forma hacia las dietas, donde se pueden comer las clásicas históricas pastas, un alimento muy valorado por todo el mundo por el sabor, para bajar de peso o en el momento de hacer dieta. Esto tiene una instancia que tiene que ser bien aclarado, porque de entenderse mal el concepto puede lograrse que en lugar de bajar de peso se pueda llegar a subir de peso en nombre de hacer las cosas bien. Primero tenemos que recordar algo que lo hemos visto o hecho acotar al pasar en otro momento, que es, por ejemplo, que el grueso de la grasa de reserva que todos los seres humanos depositamos proviene de los carbohidratos, que sean los azúcares, almidones, harinas, y no de la propia grasa alimentaria. Entonces, si de las pastas el 70% por lo menos son carbohidratos en forma de almidones, tenemos que ver que el ingerir pastas para llegar a bajar de peso no tiene ningún fundamento. Lo que va a hacer es llegar a frenar la tendencia a bajar de peso si es que se está haciendo una regulación dietética alimentaria, o hasta hacer subir de peso, porque el problema de la obesidad es que gira siempre sobre una exagerada descarga de insulina, que es la hormona que hace que se pueda transformar los azúcares en grasas y que dé más necesidad alimentaria en forma de compulsiones. Entonces, si nosotros estamos tratando de bajar de peso, haciendo una dieta, cuidando que no haya una descarga de apetito, y le ponemos un agregado de un alto valor de hidrato de carbono, lo que sí vamos a tener es que hay una descarga exagerada de insulina, y esa descarga exagerada de insulina va a dar más hambre en el momento o hacer que los días subsiguientes cueste mucho trabajo reengancharse. Y después, como cualquier error, porque es un error al fin, tenemos que nos va a llevar una cantidad de días para corregirlo, que depende de la forma metabólica que tiene el paciente. Si el paciente tarda 2 días en poder metabolizar esos hidratos de carbono, bueno, está bien, en 2 días puede bajar de peso. Si tarda 4, le llevará más de media semana. Entonces, siempre tenemos que ver que el agregado de harinas, almidones, hidrato de carbono en una dieta para bajar de peso no es lógico. Entonces, el indicar las pastas para bajar de peso es una incongruencia. Ahora también, en otro momento, le ponen el criterio de decir, bueno, si las pastas las comemos solas, hacen adelgazar. Si las pastas las ponemos con las carnes, hacen subir de peso. Eso en algún mínimo resquicio puede tener algún asidero, por ejemplo, porque las carnes como derivados animales nos aportan los ácidos grasos, que es una parte del triglicérido, que es la grasa de depósito, y las pastas nos aportan los nucleoglicerol, que es la otra parte. Ahora, ¿qué sucede? Que el grueso del problema de subir de peso o de guardar reserva lo tiene del lado de las pastas, del lado de los hidratos de carbono, y no del lado de las carnes, que tiene lo que puede ser los ácidos grasos. Entonces el concepto es, si comemos pastas con carne o comemos pastas sin carne, viene a ser casi lo mismo, y vamos a tener tendencia a subir de peso en la medida que la capacidad de subir de peso es algo innato nuestro. Que lo comamos con carne y sumar algunas calorías más, pero lo que siempre hay que saber, que el peso para bajarlo no hay que contar calorías, hay que contar gramos de hidrato de carbono que entran en el organismo. Ahora, el criterio de lo que sirve en estos dos componentes es la carne, más que lo que puede ser las pastas. Ahora, ¿por qué es todo esto? Porque nosotros tenemos que ese famoso triglicérido, que es la grasa de depósito que tenemos, se forma, como he dicho en una instancia anterior, con 3 moléculas de ácido graso que salen de los derivados generalmente animales, y un núcleo de glicerol que sale de los hidratos de carbono. Entonces, cuando nosotros poníamos la carne con las pastas, a la naturaleza se le hace simplificado el trabajo, porque lo que va a hacer es
tener todos los componentes que precisa y las dos materias primas para hacer el triglicérido. Es como tener los dos componentes de la masilla epoxi. Ahora, cuando nosotros damos ácidos grasos, el ácido graso, el derivado de carnes, puede solamente utilizarse como ácido graso, no puede utilizarse como glicerol, ni existe el núcleo glicerol dentro de ellos. Ahora bien, los carbohidratos tienen la ventaja de que tienen los núcleos de gliceroles en cantidad, pero también tienen la posibilidad de transformarse en ácidos grasos, con esfuerzo, con trabajo y con un costo extra. Pero ahí vemos que de los hidratos de carbono alimentarios se pueden sacar los dos componentes de esa especie de masilla epoxi, de lo que puede ser los derivados de carne, huevos, quesos, fiambres, lácteos, la mayoría de las verduras que no tengan almidones, se puede sacar solamente uno de los componentes, el ácido graso. Entonces nunca por sí mismo van a poder formar reserva de triglicéridos importantes porque le falta el otro 50% del componente. Entonces tenemos que ver que nunca hay que tomar como palabra cierta el hecho de una indicación que en algún momento puede haber surgido de alguien, pero no tiene un fundamento técnico, un fundamento fisiológico, un fundamento científico, porque el concepto básico es que en la medida en que nosotros le sacamos el núcleo de glicerol al organismo, el organismo no puede formar grasa de reserva aunque tenga la cantidad que tenga de ácidos grasos. Y el glicerol tiene que venir siempre de una glucosa o una molécula de azúcares alimentario. Y el organismo ahí tiene lo que puede ser el talón de Aquiles para vencer a la obesidad, porque la obesidad es uno de los procesos más difíciles de corregir, pero el talón de Aquiles para vencerlo está dentro de lo que puede ser ese núcleo de glicerol, que el ser humano no lo puede volver a reutilizar aunque lo desarme, y los demás animales sí. Entonces, cuando nosotros hacemos una dieta para adelgazar, para perder peso o para tratar de no subir en la medida que tenemos que cuidarnos por las dudas, lo que hay que tener siempre es el menor nivel de hidrato de carbono posible y no cuidarnos tanto en el nivel de calorías ni estar con una calculadora fijándonos si son 30 más, 20 menos o si estamos por encima de lo que teóricamente pensamos que gastamos. Entonces, este componente es uno de los elementos que hay que tener cuidado en la alimentación. Entonces, ustedes escuchen lo que le dicen, pero siempre filtren ese criterio. Las pastas históricamente era una de las famosas P que había que cuidar y había que restringir cuando la gente mayor decía tenés que cuidarte con la papa, con las pastas, con los postres. Una de las P famosas eran las pastas. Entonces no vuelve a ser distinto que lo que era siempre, sigue siendo igual que siempre. Bueno amigos, en algún otro momento vamos a seguir con otro de estos mitos o alguna de las otras instancias de esta compleja obesidad humana. Muchas gracias y hasta pronto.